Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. La vicepresidenta Kamala Harris anunció hoy su visita a América Latina para abordar la migración a Estados Unidos. Pero, ¿cuán pronto realizará este viaje? ¿Se convertirá el muro fronterizo en un monumento nacional? Protestas nocturnas sacuden Minnesota tras el reciente tiroteo. Muchas personas fueron detenidas. Después de un año de clases a distancia, una nueva idea surgió en una escuela pública de España: dar las clases en la playa. Y antes de comenzar con el programa de hoy, quería anunciarles que YouTube categorizó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos detendrá. Seguiremos informando las noticias de forma objetiva y veraz. Les recomiendo seguirnos en otras plataformas que encontrarán en la descripción. Y ahora, comenzando con nuestro programa de hoy, la vicepresidenta Kamala Harris reveló que visitará próximamente 2 países de América Latina para abordar la causa fundamental de la migración a Estados Unidos. Hoy fue la primera reunión de Harris sobre el tema desde que asumió el cargo en marzo. Kamala Harris viajará a México y Guatemala a raíz de la crisis fronteriza. La vicepresidenta hizo el anuncio durante una mesa redonda virtual sobre la raíz de la inmigración el miércoles por la mañana. He hablado con el presidente de México y el presidente de Guatemala. Probablemente estoy diciendo demasiado. Tenemos planes en marcha para ir a Guatemala tan pronto como sea posible, dadas todas las restricciones en términos de COVID y cosas de esa naturaleza. Harris dijo que primero visitará México antes de dirigirse a Guatemala, país miembro del Triángulo Norte. Ella no proporcionó una fecha exacta, pero dijo que irá en algún momento cercano. Un periodista preguntó a Harris si tenía previsto visitar la frontera. Ella respondió diciendo que el presidente Biden nombró al secretario Alejandro Mayorkas para ocuparse de la frontera, mientras que ella fue nombrada para ocuparse de la raíz de la migración, indicando así que no realizaría alguna visita a la frontera. Harris fue la anfitriona de la mesa redonda virtual con expertos en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. La vicepresidenta dijo que la mayoría de la gente no quiere dejar sus países de origen, por lo que están trabajando en la solución de los problemas que los hacen huir a Estados Unidos. Estamos analizando cuestiones que llevan mucho tiempo gestándose. Estamos estudiando cuestiones relacionadas con la necesidad de desarrollo económico, la necesidad de resiliencia en torno al clima extremo. Ella añadió que también intentan abordar la buena administración y la corrupción, así como proporcionar a los países recursos agrícolas. Harris dijo que están tratando de internacionalizar su esfuerzo en la región. Eso incluye llegar a los aliados a través de las Naciones Unidas. Y en medio de las relaciones diplomáticas parece que ha ocurrido una falta de comunicación entre Estados Unidos y Guatemala. El martes, el gobierno guatemalteco cuestionó la afirmación de la administración Biden de que Guatemala aceptó enviar más tropas a sus propias fronteras, una medida destinada a reducir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. La Casa Blanca dijo el lunes que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con México, Honduras y Guatemala y que los 3 países aumentarían su seguridad fronteriza. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera sur con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control a lo largo de la ruta migratoria. Sin embargo, el gobierno de Guatemala dijo en un comunicado: no existe ningún documento firmado en materia de seguridad fronteriza. Las autoridades guatemaltecas dijeron que los 1.500 efectivos de las fuerzas del orden y del ejército ya fueron desplegados en la frontera desde enero. El legislador republicano quiere que el muro de la frontera sur de Estados Unidos se convierta en un símbolo del país. Por eso está impulsando un nuevo proyecto de ley diseñado para protegerlo. Vamos a ver de qué se trata. El congresista Madison Cawthorn presentó lo que él llama la Ley Monumento. En caso de aprobarse, la ley convertiría el muro de la frontera sur de Estados Unidos en un monumento nacional. Eso significa que no se podría alterar. Sin embargo, actualmente el muro está incompleto. El Departamento de Defensa detuvo la construcción del muro en enero debido a una orden ejecutiva del presidente Biden. Antes de que el expresidente Trump dejara el cargo, se completaron casi 450 millas de las 1.900 que comprende la frontera entre Estados Unidos y México. Tras el tiroteo de Daunte Wright, las protestas sacudieron el estado de Minnesota durante 3 noches seguidas. Esto mientras algunos demócratas llaman a abolir la policía. Tenemos la historia. Después de 3 días consecutivos de manifestaciones violentas, la policía de Minnesota arrestó el martes por la noche a unas 60 personas por disturbios y otros delitos.
Las autoridades actuaron con mayor rapidez que la noche anterior para tratar de detener la violencia antes que se saliera de control. Después que una policía disparara a Daunte Wright, de 20 años, la tensión aumentó en el City Center de Brooklyn. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Wright resistiéndose a la detención y a la ex agente Kim Potter gritando pistola eléctrica antes de dispararle. La policía dice que tomó accidentalmente su pistola en lugar de la pistola eléctrica. Después, Wright condujo su coche varias cuadras antes de chocar con otro vehículo. El gerente de la ciudad, Kurt Bogany, perdió su trabajo después de decir que la oficial del incidente merecía el debido proceso. Dijo a Fox News que, aunque perdió su trabajo, sigue manteniendo su integridad. Los oficiales apoyaron el derecho de la primera enmienda de la gente a expresarse y dijeron que la mayoría de la gente salió a protestar pacíficamente. Pero a medida que la noche se desarrollaba, el evento se desvió y se volvió más contencioso. Los funcionarios denunciaron la violencia y el comportamiento delictivo. Desgraciadamente, una vez más, algunos ciudadanos decidieron salir y lanzar estos ladrillos y otros objetos a las fuerzas del orden. Y este tipo de comportamiento no es aceptable. Francamente, no lo vamos a tolerar. Pero algunos demócratas piden que se desfinancie de nuevo a la policía y califican a las fuerzas de seguridad de sistema indefendible. La representante de Michigan, Rashida Tlaib, dijo que no es casualidad que el sistema no pueda ser reformado. Dijo, no más policía, encarcelamiento y militarización. Incluso el popular fabricante de helados Ben & Jerry's se involucró. Afirmaron que la muerte de Wright fue consecuencia de la criminalización intencionada de las comunidades negras y marrones y que el sistema no puede reformarse. Pero los principales demócratas parecieron distanciarse de estos comentarios divisivos. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que hay proyectos de ley que podrían reformar el sistema. Y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la legislación puede resolver el problema sin pintar a todas las fuerzas del orden con la misma brocha. A la secretaria de prensa Jen Psaki le preguntaron si el presidente Biden desautoriza las declaraciones de Tlaib. Mire, lo que puedo afirmar desde aquí es que esa no es la opinión del presidente. La opinión del presidente es que hay viejas reformas que son necesarias y deben ponerse en práctica. Psaki dijo después que no se pronunciaría sobre el caso y que lo dejaría en manos del tribunal y del sistema legal. El presidente Biden anunció que las tropas estadounidenses en Afganistán comenzarán su retirada definitiva en unas 2 semanas, después que estuvieran apostadas allí los últimos 20 años tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Biden dijo que Estados Unidos continuará su labor humanitaria y diplomática en el país. Tenemos más detalles. Desde la Casa Blanca, Biden anunció que retirará todas las tropas estadounidenses restantes de Afganistán para el 11 de septiembre de este año. Biden agradeció a las tropas en nombre de la nación y describió la participación de Estados Unidos en Afganistán en el futuro. Aunque no seguiremos involucrados en Afganistán militarmente, nuestra labor diplomática y humanitaria continuará. Seguiremos apoyando al gobierno de Afganistán. La retirada de Biden está prevista a iniciar el 1 de mayo. Ese día era la fecha límite para que la retirada total se complete en base al acuerdo de paz de Trump con los talibanes el año pasado. En febrero de 2020, Trump firmó un acuerdo con el grupo militante. En él se establecía la vuelta a casa de todas las tropas estadounidenses si los talibanes accedían a no dejar que Al-Qaeda operara en las zonas que controlaban. Cuando se complete la retirada, Estados Unidos habrá estado presente en Afganistán durante 20 años. Biden dijo que los ataques terroristas del 11 de septiembre no pueden explicar por qué las fuerzas estadounidenses deben permanecer allí después de 2 décadas. Dijo que los padres estadounidenses que lucharon en Afganistán tienen ahora hijos que sirven en la misma guerra. La guerra en Afganistán nunca debió ser un proyecto multigeneracional. Fuimos atacados. Fuimos a la guerra con objetivos claros. Logramos esos objetivos. Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está degradada en Irak, en Afganistán. Todavía quedan unos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. La decisión de retirarlos podría suponer el riesgo de que los talibanes recuperen el poder. Esto podría erosionar los esfuerzos de Estados Unidos por la democracia y los derechos de las mujeres establecidos en las últimas 2 décadas. Biden dijo que Estados Unidos apoyará las conversaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes que las Naciones Unidas facilitarán.
Project Veritas, una organización de periodismo encubierto sin fines de lucro, publicó una serie de vídeos grabados en secreto de un empleado de CNN y se están volviendo virales. En el último vídeo, el empleado califica como propaganda la cobertura de CNN sobre el representante Matt Gaetz. El martes, Project Veritas publicó un video del director técnico de CNN, Charlie Chester, admitiendo que CNN está haciendo una cobertura injusta contra el congresista de Florida, Matt Gaetz. Dijo que están cubriendo fuertemente las acusaciones hechas contra Gaetz para seguir haciéndole daño, porque sería genial para el Partido Demócrata y eso ayuda a CNN. El video proviene de un reportero encubierto de Project Veritas que fue a una cita con Chester disfrazado. Le preguntó si CNN se dedicaba a la propaganda. If the agenda say is to get Matt Gaetz right now, he's this Republican, he's a problem for the Democratic Party because he's so conservative, right? And he can cause a lot of hiccups in passing of laws. So it would be great for the Democratic Party to get him out. So we're going to keep running those stories to keep hurting him and make it so that it can't be buried and just settled outside of court and just if we keep pushing that, it's helping us. That's propaganda. It's helping us in some way. Poco después de que se publicara el video, la oficina de Matt Gaetz emitió una declaración en respuesta a los comentarios de Chester. Un portavoz del representante Gaetz dijo: "En 2 semanas hemos pasado de acusaciones descabelladas de tráfico sexual internacional a informes diluidos sobre las relaciones consensuales del representante Gaetz con mujeres adultas. Ahora nos enteramos de que las motivaciones de CNN son atacar a un congresista de Estados Unidos con propaganda propia para ayudar e impulsar al Partido Demócrata. Si a CNN le quedara algo de moral, los reporteros y editores responsables de estos artículos de propaganda renunciarían inmediatamente". La oficina del congresista Gaetz dijo que él y su equipo enviaron una carta legal a CNN el miércoles por la mañana y que están explorando las opciones para emprender más acciones contra la cadena. 3 senadores republicanos quieren eliminar una regulación especial que favorece a las grandes ligas de béisbol. La medida se produce tras el boicot de la liga a Georgia por la Ley de Integridad Electoral del Estado. Los senadores Ted Cruz, Josh Hawley y Mike Lee anunciaron un proyecto de ley que eliminaría el estatus especial de las grandes ligas de béisbol. Estamos aquí hoy para hablar de una legislación que elimina la extensión antimonopolio de la que han disfrutado durante mucho tiempo las grandes ligas de béisbol. Cruz explica por qué. Lo que motivó la presentación de esta propuesta de ley fue la decisión de las grandes ligas de béisbol de retirar el Juego de las Estrellas de Atlanta, Georgia. El comisionado de la MLB, Robert Manfred Jr., dijo que la liga tomó la decisión para demostrar sus valores. Según él, la liga apoya fundamentalmente el derecho al voto de todos los estadounidenses y se opone a las restricciones a las urnas. Cruz dijo que la liga decidió trasladar el Partido de las Estrellas basándose en una narrativa falsa sobre la ley. Lo hizo basándose en un montón de mentiras. Lo hizo basándose en la afirmación de que la normativa que la legislatura de Georgia adoptó para proteger la integridad de los votantes de alguna manera privó de derechos a los votantes de Georgia. La ley exige que los votantes muestren una identificación para votar o solicitar una papeleta de voto en ausencia, entre otras medidas de integridad electoral. Cruz dijo que incluso para recoger entradas en el partido de béisbol profesional hay que mostrar el documento de identidad. Así que las grandes ligas de béisbol entienden la importancia de la identificación y aparentemente no piensan que están siendo racistas intolerantes cuando te piden una licencia de conducir para recoger tus entradas. Hawley dice que la liga no puede esperar ejercer influencia política y recibir limosnas del gobierno al mismo tiempo. Los 3 republicanos dicen que promoverán el proyecto de ley en el Senado. Y luego de la pausa, un grupo de senadores republicanos pide que el FBI investigue a la persona elegida por Biden para el Pentágono. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tank Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York.
Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Un grupo de senadores republicanos pide que el FBI investigue a la persona elegida por Biden para el Pentágono. Quiere que se investigue si Colin Kahl divulgó indebidamente información clasificada cuando era asesor de seguridad nacional de Biden durante la administración de Obama. 18 senadores liderados por Bill Hagerty y Tom Cotton pidieron al FBI que investigue al candidato de Biden para la Secretaría de Defensa, Colin Kahl. También pidieron al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que no siga adelante con la nominación de Kahl hasta que el FBI complete la investigación. Kahl trabajó bajo las órdenes de Biden cuando era vicepresidente y los senadores acusan a Kahl de hacer pública en repetidas ocasiones información clasificada y de controlar información no clasificada que recibía de funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos. Un ejemplo que dan es el tuit de Kahl del 20 de diciembre de 2017. Hay un grupo en la Casa Blanca que cree que un ataque limitado es viable y que Estados Unidos puede controlar la escalada amenazando con un cambio de régimen si Kim Jong-un toma represalias. Y he escuchado esto por separado de múltiples fuentes dentro de la administración. Esto hizo saltar las alarmas de los senadores republicanos que dijeron que, al compartir públicamente planes y deliberaciones militares internas, Kahl parece haber expuesto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. En su carta al director del FBI, Wray, y al senador Schumer, los senadores afirmaron que el puesto para el que Kahl fue nominado requiere de una persona con buen juicio. Si resulta que utilizó información clasificada con fines partidistas para atacar a funcionarios de la administración Trump, creo que esta nominación estará acabada. Los republicanos dijeron el creciente historial de Kahl de manipulación aparente de información clasificada y de control de información no clasificada y su evasiva respuesta sobre este asunto no alcanzan el estándar requerido para ocupar uno de los principales puestos de seguridad nacional de nuestra nación. Cada vez más, las personas necesitan demostrar que son negativas para COVID o que están vacunadas para poder viajar, asistir a eventos e incluso conseguir un trabajo. Un resultado natural: certificados de COVID falsos. Los certificados sanitarios falsos de COVID-19 están generando molestia a empresas e instituciones. Las personas que no se han sometido a las pruebas ni se han vacunado aún necesitan resolver sus asuntos en la sociedad. La cuestión es que los certificados son muy fáciles de hacer. Sinceramente, creo que mis hijos podrían hacerlo. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos no ha establecido una regulación efectiva. Aparecieron certificados falsos incluso en la web oscura que se venden por cientos de dólares. Tenemos un enorme equipo que pasa todo su tiempo en la web oscura, por ejemplo, buscando anuncios de pruebas COVID falsas o tarjetas de vacunas falsas. Checkpoint Technologies afirma que muchos espías malintencionados de la web oscura no están tan interesados en vender certificados falsos. Lo que realmente les interesa es el robo de identidad. Puedes pensar que te están haciendo un favor a ti mismo al entregar, digamos, tu nombre, tu número de teléfono o cualquier certificado que estés dando para obtener una prueba negativa para poder viajar, por ejemplo. Lo que estás haciendo es vender tu identidad. Las aerolíneas en particular están enfadadas. Los CDC afirman que unos 120 países exigen los resultados de las pruebas para entrar y muchos viajeros recurren a las falsificaciones para poder hacerlo. ¿Una posible solución? Pasaportes con tarjeta de vacunas, por así decirlo, todavía no existe en Estados Unidos, pero sin duda es un rumor en la industria. Las aerolíneas no quieren verificar los certificados en el aeropuerto diciendo que llevará demasiado tiempo. No hay ningún elemento central o gobierno que regule esto, así que es realmente probable que tenga que surgir un mandato federal o un mandato internacional. El FBI pide que no compre tarjetas de vacunación falsas, no haga sus propias tarjetas de vacunación y no rellene las tarjetas de registro de vacunación en blanco con información falsa. Además, advierte que el uso no autorizado del sello de una agencia gubernamental oficial es un delito y puede ser castigado con hasta 5 años de prisión. Un nuevo grupo formado por ex asesores del expresidente Donald Trump se lanzó el martes. Su objetivo es fusionar permanentemente la agenda America First del expresidente con el Partido Republicano. La organización sin ánimo de lucro se llama Instituto de Política América Primero y cuenta con un equipo de 35 exayudantes de Trump. Entre ellos se encuentran exsecretarios del gabinete, altos asesores de seguridad nacional y miembros de la Junta Asesora Evangélica del expresidente.
La organización planea tener una oficina en el suburbio de Washington, en Arlington, Virginia, y cuenta con un presupuesto inicial de $20 millones, pero prevén duplicar la cantidad antes de las elecciones de mitad de mandato en 2022. En una declaración realizada el martes, Trump dijo que los miembros del grupo tienen todo su apoyo y que espera trabajar con ellos. En 2020, Estados Unidos registró el mayor aumento de asesinatos en un año. Tras examinar los datos del FBI, los expertos creen que el año pasado ha sido el más violento desde 1998. Tenemos más detalles sobre los índices de criminalidad. Según el informe trimestral del FBI sobre delitos uniformes, la tasa de homicidios en ciudades de todos los tamaños aumentó al menos un 20% de enero a diciembre de 2020. La nación reportó más de 20.000 homicidios, el mayor aumento en un año en toda la historia. El informe del FBI se basa en los datos de cerca de 13.000 agencias del orden público, es decir, el 70% del país. Las ciudades con más de 1 millón de habitantes registraron el mayor aumento de asesinatos, un 32%. En la ciudad de Nueva York, esa cifra es de cerca del 41% y en Chicago supera el 50%. Las ciudades de entre 500.000 y 1 millón de habitantes tuvieron un aumento de casi el 27%. Incluso las ciudades con menos de 10.000 habitantes vieron un aumento medio cercano al 25%. Los datos respecto a incendios intencionados son aún más notorios. Las ciudades con más de 1 millón de personas tuvieron un 57% de aumentos en incendios provocados. En general, toda la nación sufrió un aumento del 24%. Las violaciones y los robos, en cambio, bajaron notablemente en el país, ambos más del 10%. El aumento general de los delitos violentos en 2020 fue del 3.3%. Las cifras habían disminuido en los años anteriores. El estadista y analista de la delincuencia Jeff Asher dijo al Washington Examiner que la tasa de asesinatos de 2020 es de aproximadamente 6.22 por cada 100.000 personas, lo que la convierte en la más alta desde 1998. Las cifras de 2019 y 2018 fueron más bajas. Charles Lehman, del Instituto Manhattan, dice que cree que el aumento de los crímenes está relacionado con los sentimientos y los movimientos antipolicía. Dijo el Washington Examiner que no es de sorprender que estos picos de asesinatos están asociados con la hostilidad hacia la policía y a la retirada de la policía de la vida pública. El director del IRS, o el Servicio de Impuestos Internos, dice que el gobierno está perdiendo $1 billón en impuestos no pagados cada año. El IRS pide al Congreso más fondos para ayudar a resolver la situación. El comisionado Charles Rettig dijo al Comité de Finanzas del Senado que la brecha entre los impuestos adeudados y los impuestos pagados está creciendo. La última estimación oficial de 2011 a 2013 era de un promedio anual de $441.000 millones en impuestos no recaudados. Ahora, la cifra alcanza o incluso supera el $1 billón. Rettig dice que esto podría deberse a que la gente tiene nuevas fuentes de ingresos que escapan a los impuestos. Algunos ejemplos son el comercio de criptomonedas, los ingresos de origen extranjero y los abusos de los ingresos empresariales que se transfieren como ingresos personales. Y Rettig dice que la agencia tiene 17.000 empleados menos en recaudación de ingresos que hace una década debido a los recortes presupuestarios. También están superados por esquemas de evasión fiscal cada vez más sofisticados. Y ahora pasamos a noticias internacionales con Eduardo Zompa, quien nos trae las noticias más revelantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, María Laura. Guillermo Lasso, quien ganó la presidencia de Ecuador el domingo pasado, criticó la relación del presidente venezolano Nicolás Maduro con las mafias y pidió una mayor presión internacional. Lasso, banquero de 65 años, que asumirá el cargo el 24 de mayo, dijo que su gobierno buscará, junto con la comunidad internacional, mecanismos de presión contra el régimen de Maduro, a quien acusa de estar relacionado con mafias y actividades irregulares. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir con el diálogo, por supuesto, con la diplomacia, pero yo creo que la comunidad internacional tiene que ya ir pensando en mecanismos de presión aún más fuertes para lograr que los hermanos venezolanos, el hermano pueblo de Venezuela, viva una verdadera democracia. Lasso dijo que está del lado de la ciudadanía y quiere luchar contra fuerzas irregulares, pero necesita la ayuda de buenos amigos. En los últimos años, el Estado ecuatoriano ha cedido terreno a las mafias transnacionales y para recuperar esos espacios y luchar contra
los delitos internacionales en narcotráfico, trata de personas. Vamos a requerir de la cooperación de Colombia, la cooperación de Perú, la cooperación de los Estados Unidos, de Norteamérica y también de la Unión Europea. Lasso obtuvo el 52% de los votos en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales ecuatorianas, con promesas de reactivar una economía golpeada por el coronavirus. Este lunes, la Universidad San Francisco de Quito informó que un equipo de investigadores de varios países descubrió en la Amazonia ecuatoriana una nueva especie de leoncillo, los primates más pequeños del mundo. Esta es la historia. Un equipo de investigadores de varios países descubrió en la Amazonía ecuatoriana una nueva especie de leoncillo, los primates más pequeños del mundo. De acuerdo con la Universidad San Francisco de Quito, un estudio que se desarrolló desde 2015 confirmó la existencia de una especie inédita de leoncillo en esta región, pese a que se conocía una especie parecida descrita por primera vez en 1823. Hasta el hallazgo, se creía que solo habitaba la región una especie de leoncillo conocida como cebuela pigmea. Esta permanece en el norte del río Napo, en la región amazónica. Ahora en el sur habita la nueva especie descubierta, la cebuela niveiventris. Las dos son conocidas desde el punto de vista biológico como especies crípticas, ya que son muy similares en sus características físicas, aunque se diferencian por su ADN. Los especímenes de leoncillos adultos tienen una estatura promedio de entre 12 y 16 centímetros y un peso de 100 a 140 gramos. Actualmente estas dos especies se encuentran en riesgo debido a su hábitat y dieta, ya que solo viven en bosques, orillas de los ríos y lagunas de la Amazonía, y se alimentan casi exclusivamente de exudados de unas pocas plantas. La investigación fue desarrollada por la catedrática e investigadora Estela de la Torre en colaboración del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y primatólogos de 2 universidades estadounidenses. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio alcanza la marca de los 100 días y los Juegos por fin se acercan a convertirse en realidad tras un año de retraso debido a la pandemia, pero aún quedan algunas preguntas sin respuesta. La cuenta atrás está en marcha para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Juegos están previstos del 23 de julio al 8 de agosto y los Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. El retraso de un año ha traído muchas complicaciones y todavía hay algunas preguntas sin respuesta respecto a cosas como el número de espectadores y los llamados playbooks. Unos 11.000 atletas olímpicos competirán en 33 deportes, mientras que más de 4.000 atletas paralímpicos lo harán en 22 disciplinas. Sin embargo, dado que la población de adultos mayores de Japón apenas está empezando a vacunarse, aún es necesario continuar con las restricciones. Este año no se permitirán espectadores internacionales. Los organizadores tienen previsto decidir en abril el número máximo de aficionados locales permitidos en las sedes. Los estadios deportivos japoneses han funcionado recientemente hasta el 50% de su capacidad. Algunos se preguntan si los atletas estarán obligados a vacunarse. La respuesta es sencilla, no. Pero el Comité Olímpico Internacional les insta a vacunarse una vez que las vacunas estén disponibles para la población general de sus países. Los participantes deben seguir las directrices sanitarias de su playbook. Tal vez se preguntará qué es un playbook. Los playbooks, presentados por primera vez en febrero, describen las normas que deben seguir todos los participantes en los Juegos. Esto incluye el uso obligatorio de mascarillas, mantener una distancia de 2 metros de otros atletas y aplaudir en lugar de cantar o gritar para mostrar apoyo. Los atletas también se someterán a pruebas al menos una vez cada 4 días. No dudo en decir que los Juegos se celebrarán y serán los más seguros posibles. Japón está celebrando varios eventos de prueba, considerados como ensayos generales, para confirmar la capacidad operativa de los Juegos en las sedes y probar los protocolos sanitarios. A principios de mayo se celebrarán 4 pruebas de este tipo con atletas procedentes del extranjero. La emoción y la acción se harán sentir nuevamente una vez que comiencen los Juegos. 4 deportes se estrenarán este año: karate, escalada deportiva, surf y skateboarding. Varias estrellas, desde el judoka francés Teddy Riner hasta la nadadora estadounidense Katie Ledecky, volverán a buscar el oro. Ver competir a la nadadora japonesa Rikako Aiki tras su recuperación de la leucemia será sin duda uno de los momentos más emotivos de los Juegos. En 1841, Adolphe Sax, un fabricante de instrumentos en Bruselas, tocó por primera vez en público su nuevo invento al que llamó saxofón.
aunque lo hizo detrás de una cortina porque no estaba terminado ni tenía patente. Casi 180 años después, el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas conserva el saxofón más antiguo. Veamos la historia. Hace 180 años que Adolphe Sax, un fabricante de instrumentos belga, tocó en público en Bruselas por primera vez su nuevo invento al que llamó saxofón, aunque lo hizo detrás de una cortina porque no lo había terminado ni tenía patente. Casi 2 siglos después, el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas conserva el saxofón más antiguo que data de 1846, el año en el que Sax consiguió patentarlo. Este ya estaba fabricado de latón y con una estructura prácticamente igual a los que se utilizan en la actualidad. El saxofón es un híbrido entre un instrumento de metal y uno de madera debido a que tiene el cuerpo de latón y su boquilla de caña, igual que la del clarinete. Esta característica se debe a que Sax era clarinetista y su objetivo era mejorar este instrumento, aunque con el avance de sus investigaciones consiguió crear el saxofón, como explica el comisario de la sección de los instrumentos de viento del MIM, Guéry Dumoulin. Yes, Adolphe Sax was mainly known for the saxophones. He did not invent only the saxophone, he developed also other instruments such as sax horns, for example, or sax tubas, but is very famous for the saxophones. Sax desarrolló gran parte de su carrera como fabricante de instrumentos en París, y desde Francia los músicos difundieron el saxofón por Europa antes de cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos, donde se popularizó su uso en las bandas de jazz. The saxophone is very expressive, so it's very easy to speak with a saxophone, and in jazz it works very well. En el MIM se conservan más de 130 instrumentos de la familia Sax entre trompetas, saxofones, trombones y clarinetes, producidos por su empresa familiar que logró posicionarse entre los fabricantes más importantes de instrumentos de la época. El museo expone un recorrido por la historia de esta familia y sus aportaciones a la música, y tras casi 2 siglos sus instrumentos se conservan en buen estado gracias al control de la luz, la temperatura y la humedad en las salas de exposición. Después de un año de aprendizaje a distancia y aulas socialmente distanciadas, tener la escuela en la playa suena como un sueño. Veamos esta nueva forma de enseñar en una escuela española. La Escuela Félix Rodríguez de la Fuente, en Murcia, España, optó por las clases a la orilla del mar para enfrentar la pandemia. Los niños de entre 3 y 12 años que asisten a esta escuela disfrutan de una nueva forma de aprender al aire libre en Playa de los Nietos. Los maestros comienzan a preparar la playa a las 8 de la mañana. Tienen 8 clases en sesiones de 20 minutos y los grupos rotan por las diferentes áreas. Debemos de ocupar nuestros espacios, nuestras distancias, ser lo suficientemente serios para que esto se desarrolle normalmente, pero tenemos que ser felices, tenemos que seguir viviendo. Los miembros de una asociación de vecinos cercana han dado vida a la época romana vistiéndose de soldados, y los pescadores locales mostraron a los niños sus redes y explicaron de dónde viene su cena. Esto es parte de un proyecto más amplio conocido como Fresh Air, que tiene como objetivo crear una mejor calidad de aire para los niños durante la pandemia de COVID-19. Nos podemos sentar y si no hay nadie a nuestro alrededor nos podemos quitar la mascarilla y respirar ahí en el aire libre. Bueno, pues tenemos que llevar una mascarilla porque nos lo imponen. Hasta el momento no se ha reportado ningún caso de COVID-19 en esta innovadora escuela. Es algo completamente asombroso. Es completamente asombroso porque los niños llegan al día siguiente de la escuela y están encantados. Los niños se divierten mientras aprenden, y con esta vista, ¿quién podría extrañar el aula escolar? Prefiero estar en la playa porque aquí me siento más relajado y me siento más a gusto. Pues muy bueno porque estoy con mis amigos, estoy en la playa, a mí me encanta la playa, siempre en verano vengo aquí a bañarme todos los días y me encanta la arena. Pasamos a noticias de China con Julián Bertone, quien nos tiene las noticias más relevantes del gigante asiático. Estados Unidos publicó un audaz mensaje fotográfico dirigido a China. En él parece advertir a la armada del país que no se pase de la raya. El fin de semana Estados Unidos publicó una foto en la que se ve cómo la Marina estadounidense vigila a un portaaviones chino. La imagen fue tomada la semana pasada en algún lugar del mar del este de China. En ella se ve a un destructor de misiles guiados estadounidense, el USS Mastin, a poca distancia del portaaviones chino Liaoning. Analistas dicen que la foto fue diseñada para enviar un claro mensaje al régimen chino.
El comandante Briggs del USS Mastin aparece descansando con los pies en alto y un ayudante sentado a su lado, ambos observando al buque chino Liaoning. Un ex instructor de la Academia Naval de Taiwán calificó a la foto escenificada de guerra cognitiva, añadiendo que la imagen significa que Estados Unidos no está tomando las agresiones chinas a la ligera. Un fotógrafo profesional se dio cuenta de que el comandante Briggs tiene unos binoculares Steiner en la foto, y en los mismos se ve el logotipo de la empresa que dice "Nada se te escapa". China reaccionó rápidamente al mensaje. Un medio portavoz del Partido Comunista Chino publicó un video en el que mostraban ejercicios de tiro con fuego real de la Marina. En el video se explicaba que se está llevando a cabo un entrenamiento intensivo de la Marina en 3 grandes zonas de guerra de China. El editor en jefe de un periódico estatal chino, Hu Xixin, publicó una actualización poco después en la plataforma de redes sociales china Weibo. Se jactaba de que el régimen comunista podría expulsar a las tropas estadounidenses a más de 1.500 kilómetros de la costa durante una guerra. Con su mayor incursión aérea hasta la fecha, las agresiones de China contra Taiwán no dan señales de disminuir. El lunes, un récord de 25 aviones militares chinos entraron en el espacio aéreo de la isla. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que entre los aviones había cazas y bombarderos con capacidad nuclear. Como parte de su política de una sola China, el régimen chino reclama a Taiwán como su propio territorio y no descarta la posibilidad de unificar la isla con China continental por la fuerza. La incursión sin precedentes se produce tras las nuevas políticas de Estados Unidos hacia Taiwán. El viernes, el Departamento de Estado estadounidense publicó nuevas directrices que permitirán a los funcionarios de Estados Unidos reunirse más libremente con sus homólogos taiwaneses. A la luz de estas directrices, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China lanzó una severa advertencia. El martes, el portavoz del ministerio señaló a Estados Unidos que debería comprender el peso de la situación en relación con Taiwán y alertó a la Casa Blanca de que no juegue con fuego. Y llegó a calificar la política de una sola China como la base de las relaciones entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. La incursión de China en Taiwán se produjo a pesar de una advertencia lanzada por Estados Unidos un día antes. El domingo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken señaló que sería un grave error que China cambiara el status quo en referencia a Taiwán. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.